ustedes el día de hoy y seguimos, por supuesto, evaluando la conformación del gabinete ministerial de este gobierno de transición que encabeza José Gerí. Está en nuestros estudios Omar Aguapara, secretario general de Transparencia, exdirector y profesor de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Mávila, gracias por la invitación. Gracias. Ampliación de Noticias. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre la conformación de este gabinete del gobierno de transición? ¿Qué cree usted que ha priorizado en este caso en la elección el presidente José Gerí? Se habla de un gabinete muy técnico, pero con poco peso político. Sí, creo que eso es una apreciación correcta. Creo que lo que ha buscado de repente encontrar es un equilibrio entre las necesidades de satisfacer un poco lo que necesita el Congreso, lo que le puede pedir el Congreso y además lo que puede necesitar también desde un punto de vista más técnico, la gestión pública propiamente, ¿no? En el pasado, presidentes de transición han optado por una combinación ya sea de un gabinete mucho más técnico, por otro lado, o un gabinete mucho más político, como lo hizo Merino, por ejemplo, el gabinete más técnico de repente de la mano de Sagasti. Y siempre es una dificultad pensar en lo que va a ser la gestión pública durante los siguientes 8 o los 6 meses que quedan de gobierno, 8 meses que quedan de gobierno, y al mismo tiempo calcular y de darle estabilidad al propio gobierno frente a las demandas tanto del Congreso como de la calle. Pero la conformación de este gabinete, tal y como está, Omar, ¿cree usted que podrá permitir, si me permite el término, aguantar esta situación de inestabilidad que hay desde el punto de vista político, sobre todo, y con demandas de la población muy fuertes hacia el gobierno? Esa es la pregunta, ¿no? Y nosotros desde Transparencia lo vimos en un inicio con un poco de preocupación el nombramiento de Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué la preocupación? Por esos tweets que ya no existen, claro, que ya decidió borrar, y creo que eso ya es señal de que algo no estaba muy bien. Y que esperemos sea un gesto positivo de cara a lo que va a tener las responsabilidades que tiene que afrontar a partir de hoy. Son posts que él había escrito, digamos, hablando de subversivos en la movilización, por ejemplo, con posiciones bastante radicales, desde el lado conservador, digamos que uno podría decir es una derecha conservadora. Y un poco más, perdón, con un artículo, Mávila, en contra de la vacancia de Dina Boluarte. Sí, pero preocupado sobre todo de cara a lo que significa un nombramiento frente a lo que tenemos hoy, una movilización anticipada con varios días de anticipación, incluso previo al nombramiento de Álvarez, no tiene que ver con este gobierno en específico. ¿Se podría haber percibido en un inicio como una provocación, acaso? Sí, puede haberse visto en ese sentido y el temor es a que haya una represión. Si la postura del gobierno o del presidente del Consejo de Ministros es que se está lidiando con una subversión, la respuesta obviamente va a ser, creo que, proporcional a la concepción o a la idea de que se tenga de esa marcha. Entonces, ahí la preocupación de pensar que hay gente que se está manifestando en las calles no es la primera vez, esta no va a ser la primera marcha, y hay una preocupación genuina de mucha gente, de transportistas, que el propio presidente del Consejo de Ministros llamó radicalizados en algún momento, o de jóvenes que están marchando en su derecho legítimo a hacerlo, y la respuesta no puede ser calificarlos o estigmatizarlos con narrativas que no llevan a ningún lado. Creo que el hecho de que lo hayas borrado quizás es un gesto de contrición o no sé, o cambio de postura. Creo que varias personas también ya lo han señalado, de que ahora como presidente del Consejo de Ministros ya no es tan fácil mantener una posición. Claro, así. Ayer entrevistábamos a la exministra Jania Pérez de Cuéllar y decía, bueno, una cosa es con guitarra y la otra es con cajón, así que eso puede suponer un cambio. De pronto ya no se trata de una persona, sino de un funcionario con una responsabilidad que habla a nombre del gobierno y que cualquier cosa que diga va a tener ese significado para quien lo lea y para quien reciba el mensaje. Constitucionalmente pasa a ser el portavoz del gobierno, en efecto. Puede ser un buen contrapeso a la gestión del presidente Gerí. Puede darle un poco más de experiencia. Sabemos que tiene una sólida trayectoria académica, jurista, ha sido expresidente del Tribunal Constitucional. Salvo con esos pergaminos, con esa trayectoria, esperamos sin duda que este gobierno pueda llevarnos a buen puerto, ¿no? Para enfrentar los problemas que ya se van a acentuar
o se van a que venimos trayendo desde hace varios meses. Omar, debemos ir a la pausa, pero hay un tema importante. Un gobierno de transición debe tener sus prioridades claras, establecidas, porque no va a tener tiempo para hacer grandes reformas y transformaciones. Al regreso de la pausa nos gustaría que comente un poco cuáles deberían ser la prioridad, que la población tenga claro que esas son las prioridades de cara además a un año electoral y con el poco tiempo que tiene este equipo de gobierno por delante. Vamos a ir a la pausa, 8:47, Palacio de Gobierno. Muy bien, nosotros continuamos aquí conversando con Omar Aguapara, secretario general de Transparencia. Y habíamos dejado la pregunta hecha sobre las prioridades que debe tener un gobierno, es decir, cómo establecer y saber comunicar las prioridades, porque la expectativa es grande, pero el tiempo es corto. Sí. Y creo que ya lo establecieron, me pareció escuchar. Está muy en la línea de lo que ya hemos visto de otros gobiernos de transición, que es tener metas muy claras y muy puntuales, porque no da para mucho más tampoco. Y creo que se enfocan en el tema más urgente, que es el tema de la inseguridad. Tratar de enfrentar, creo que ha tenido una buena entrevista acá el nuevo ministro del Interior. Viene con muchas expectativas y con muchas ganas de trabajar. Es un reto enorme, muy complicado, pero creo que de alguna manera tiene que tratar de ponérsele freno a esta ola delincuencial que estamos viviendo. Lo otro es la economía, es asegurar que se continúe con el crecimiento, de que... La designación de Denise Miralles, sí, que viene además de haber trabajado con el ministro Salardi, en su momento ya fue viceministra de Economía, es una designación que puede dejar tranquilo al país. Creo que tiene una trayectoria, por lo que he podido ver, técnica. Viene de ser consultora, viceministra y especialista en temas como obras por impuestos. Acá quizás el tema más sensible puede ser si tiene el temple o la fortaleza política para aguantar los posibles embates del Congreso, ¿no? Y las demandas de repente de algunos congresistas o de algunas fuerzas políticas por recursos. Justo creo que no se ha terminado de debatir el presupuesto. Hay todavía algunos temas que... Ahora, ella renuncia justamente por los cambios en la distribución del IGB. Sí. Se planta, que era una política frente a la que también se reveló el ministro Salardi. Sí, vamos a ver si es que desde esta nueva posición, en este nuevo gobierno, puede también tener esa fortaleza, ¿no? Eso justamente mi pregunta también, Omar. ¿Cómo va a tener que trabajar y coordinar aquí? Me parece que va a tener que hilar fino el gobierno de transición con el Congreso de la República. Sí. Usted hablaba efectivamente de todo lo que se le va a pedir, ¿cierto?, en estos 8 meses que le quedan de gobierno. Pero también está evidentemente el tema el desagrado que hay de ciertos sectores con la conformación de este gabinete, aunque muchos del sector de izquierda consideran que es un gabinete de derecha, ¿cierto? Ahora, ahí ¿cómo tiene que hilar el Ejecutivo? Muy fino, como bien. Porque además se viene la presentación del gabinete, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que ha sido bien recibida la conformación de este gabinete por un grupo dentro del Congreso, pero hay otro grupo que no tanto. Está también en una posición un poquito más vulnerable el presidente, porque ya no es una moción de vacancia que antes hubiese necesitado 87 votos, ahora como presidente del Congreso censurándolo como presidente del Congreso, una moción con mayoría simple alcanza para debilitarlo, ¿no? Para sacarlo del poder. Entonces, está en una situación más precaria y creo que viene de un Congreso, creo que ya lo había elegido a él en primer lugar, pero desde el poder va a tener que aplacar, y quizás por ese lado apunta también el nombramiento de Ernesto Álvarez a las voces del Congreso que van a tanto exigirle más o acceso al poder, tanto como aquellos que van a estar en discrepancia con él. Ahora, ¿en qué situación? Sí, dale, Magle. ¿En qué situación queda el propio Congreso? ¿No? Porque es el Congreso el que vaca a Dina Boluarte. La percepción es esa. El Congreso es el que pone a Gerí. Es la percepción que hay. Sí. No hubo una recomposición de la mesa directiva. Simplemente se continuó por default, como se dice. Sí. Esas bancadas ahora deberían tomar conciencia, entonces, por ejemplo, de que esa presión, en el caso del Ministerio de Economía, ya no es la misma que tenían cuando estaban frente a un gobierno como el de Dina Boluarte, que no era un gobierno que necesariamente hubiera puesto el Congreso, que apoyaba, pero que no era... Que sostenía. Exacto, que sostenía, pero que sabían débil, digamos, y que dependía precisamente del
Congreso para su subsistencia. ¿Cómo se para el Congreso en este momento y las fuerzas políticas que lo componen? Tanto el Congreso como el propio Gerí, ¿no? Creo que va a haber una relación. Hay un origen, Gerí, el gobierno, casi como un gobierno parlamentario, se está originando en el Parlamento. Pero al mismo tiempo han habido gestos de ambos lados, me parece, tanto de Gerí como de algunos partidos en el Congreso por intentar desmarcarse, ¿no? Por intentar marcar una línea divisoria entre ambos poderes. Y eso creo que está en el mejor interés de esos partidos de cara a lo que va a ser el proceso electoral y también del propio Gerí, si quiere proyectar una imagen de independencia y autonomía de lo que son las fuerzas políticas en el Congreso, ¿no? Omar, ¿y qué opinas sobre, gestos o actitudes del presidente Gerí en estos pocos días que he tenido, ¿no?, en la presidencia o encargado de la presidencia de la República? Sobre todo en el tema comunicacional, que es un aspecto que muchos le criticaron y que fue negativo absolutamente en el tema de Dina Boluarte. Exacto, ¿no? Tenía un poco creo que la facilidad de partir de alguien que no era en absoluto popular, y entonces eso juega a su ventaja. Tenía él el problema de venir también con antecedentes de comportamiento en línea no muy sanos o no muy adecuados de repente. Y creo que los primeros gestos han ido de cara a enfrentar esas dos cosas, ¿no? A proyectar una imagen de ejecución, de proactividad, creo que él mismo lo dijo, con la camisa blanca, yendo al incendio en Pamplona, yendo a las cárceles, recibiendo a los alcaldes, recibiendo al alcalde Patás. Creo que son gestos que lo buscan diferenciar de lo que fue el papel de Dina Boluarte en la presidencia, ¿no? Y no quiero dejar de añadir que como otro de los retos, porque ya de lo que nos concierne como asociación es el tema electoral, ¿no? Asegurar que de lo que nos estemos llevando acá, tanto de economía como lucha contra la inseguridad, es asegurar que este gobierno nos lleve a buen puerto y tengamos elecciones libres y transparentes en abril y en una segunda vuelta. Yo quería aprovechar, creo que tenemos ya muy poco tiempo, estamos prácticamente hacia el final, pero para ver cómo queda el objetivo que de pronto tuvo desde la lectura política la vacancia de Dina Boluarte, es decir, las fuerzas políticas que dicen esto ya no da para más, toca desmarcarse de manera radical y de pronto, en menos de lo que el tiempo que uno hubiera podido calcular, se vaca a la presidenta. Sí. ¿Esto favorece a las fuerzas políticas o la gente tiene memoria y vincula mucho el tiempo que duró Dina Boluarte y los errores que se cometieron en los últimos años también con el rol desempeñado por el legislativo? Yo creo que por el tiempo que ha pasado, que estuvo en el poder y con la percepción de que estuvo mucho tiempo en el poder sostenida por el apoyo que tuvo en el Congreso, era una presidenta que no tenía bancada, ni siquiera propiamente. Creo que la percepción, el intento de vacancia puede estar relacionado a este intento de desmarcarse de una presidenta inmensamente impopular y para la cual sería muy perjudicial para estos partidos políticos llegar de la mano a la elección en abril. Y creo que un poco la vacancia se termina dando un poco por la proximidad a las elecciones, porque hechos como ¿Pero funciona para el desmarque? Vamos a verlo en las encuestas. Por ahora no pareciera haber. Creo que es muy fuerte la percepción en la ciudadanía del hartazgo y además la vacancia no marca un cambio tan brusco porque termina siendo este gobierno de transición liderado por un propio congresista. Pero no puede ser percibido eso, este accionar de las bancadas, como un tema de conveniencia, más que nada antes de pensar en el país, porque ya estamos cerca de las elecciones. ¿Eso no puede ser en contra? Sí, claro, les puede jugar en contra, ¿no? Y sobre todo la forma tan precipitada en que se dio, creo que con esa vacancia. Claro, que ha habido cambios radicales, de pronto. APP cambió de manera radical, Renovación Popular, Fuerza Popular. Sí, partidos que en la mañana que decían una cosa, ¿no? Terminaron sí, otro día no. Cambiando de opinión en la tarde. Y sin duda lo de Aguamarina tuvo mucho que ver y la sensación ya de hartazgo y de no saber cómo vivir cada día frente a la inseguridad, creo que ayuda, o ayudó el tema de la vacancia, pero también tiene que ver el calendario electoral, sin duda, ¿no? De acuerdo, Omar. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir seguramente viendo cómo se desarrollan, sobre todo la presentación y las primeras medidas que adopte este nuevo equipo de gobierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Bien, y nosotros